Muy bien, pues vamos a ir un poco al meollo de la cuestión, que son las leyendas de Andalucía, la mitología de Ujú. allí. Entonces, claro, ya para empezar, mucha gente que viva en Andalucía que pueda estar viendo esto, o incluso otras personas que estén en otras regiones, en otras ciudades, se preguntarán, ¿en Andalucía hay tanta mitología, hay tantas leyendas como por ejemplo podemos encontrar en la mitología nórdica o en la griega? Claro, a ver, es el principal escollo que te encuentras, que tú buscas mitología andaluza en Google y te sale, sí, bueno, cuando Hércules fue a Gibraltar, hizo una serie de trabajos allí, o los dioses de la antigüedad, de los dioses de fenicios, cartagineses, lo que sea, ¿no? El propio concepto de mitología ya es un poco tramposo, vamos a decir, ¿no? Yo creo que hay que empezar un poco por ahí, porque tal y como se usa hoy, o por lo menos cuando hablamos de mitología, de eso, de Extremadura, de Andalucía, de catalana, de castellano-leonesa, tendemos a pensar en una unidad de territorio que concentra una serie de leyendas y que eso son mitología. Y en parte sí, pero al final, si nos vamos a los diccionarios, veremos que la mitología, para que haya una mitología propiamente dicha, tiene que haber una cosmogonía, una serie de dioses que tienen un orden tal. Y realmente, si nos ciñéramos a regiones con su propia mitología o que han tenido mitología tal per se hasta hace poco, pues la única sería Euskadi, el País Vasco, ¿no? Que tiene su propio panteón de dioses que, bueno, no es que se conserve hoy en día, pero que hasta hace poco se ha recogido, ¿no? Y luego al final, evidentemente, cada cultura, pues tanto romanos, íberos, visigodos, etcétera, han tenido su propia mitología. El cristianismo al final también es una mitología porque tiene su propio Dios, los santos, etcétera, ¿no? Podríamos verlo desde ese punto de vista. Así que yo, o sea, es verdad que la palabra mitología yo creo que al final la usamos así, que la lengua tiene que adaptarse a los conceptos que utilizan los hablantes, pero por hablar de folclore, quizá, que es la parte que yo más investigo, todos los seres mágicos, las creencias mágicas, ¿no? Que quizá el radio de estudio que más me interesa, pues Andalucía, evidentemente, como cualquier otra parte de España, tiene sus leyendas, tiene una barbaridad de personajes, de creencias que son comunes muchas veces al resto de España. Si buscas hoy en internet, que es el principal problema, y que ahora hablaremos un poco de eso, mitología de Andalucía, pues te salen normalmente leyendas de la antigüedad. Cuando Hércules fue a Gibraltar, se enfrentó a Gerión, que a veces también lo sitúan en Galicia, pero bueno, y en fin, realizó allí una serie de trabajos. O los dioses, yo qué sé, de Tartesos, o de los íberos, o de las culturas que han ido pasando por Andalucía, que evidentemente han ido dejando su huella, y eso ha fomentado que hoy pues haya una serie de mitos más o menos parecidos y que evidentemente han tenido influencia en su cultura y en su historia. Pero a ver, si hablamos de mitología entendida como ese tipo de cosas, de personajes fantásticos en los que se creía o se creía hasta hace poco, se cree hoy, pues evidentemente tiene y muchos. Ya iremos hablando ahora en el podcast. Muy bien. Claro, Andalucía, la peculiaridad que tiene es que o sea, ha sido un territorio en el que han pasado muchísimas culturas. Ujú, Y bueno, podemos empezar desde el principio, ¿no? Con las culturas prerromanas que ujú. podemos encontrar por allí. Luego más adelante, pues a lo mejor el cristianismo o al andaluz, todo el tema de las guerras. Y ya después de al andaluz, pues obviamente ya pues los reinos cristianos y España como la podríamos conocer hoy en día, entre comillas. Entonces, claro, te quiero preguntar qué cambios significativos han habido entre las diferentes culturas, porque imagino que no serían las mismas leyendas que hay en los pueblos prerromanos a las que luego tú puedes encontrar en el andaluz, o a lo mejor sí, a lo mejor una leyenda se arrastra a otra cultura y se reinterpreta adaptada a la nueva, a la nueva civilización que habita, ¿no? Claro, aquí entramos también en un terreno espinoso, primero porque no soy historiador, que es un tema que me apasiona y me interesa, pero no soy profesional en esto. Y segundo, que a nivel de leyendas y de creencias, las culturas antiguas han dejado poco registro. Es decir, pues sí, en un yacimiento pues, de los íberos o de cualquier pueblo prerromano, incluso los romanos, ¿no? Pues puedes encontrar ídolos, puedes encontrar estatuas de dioses, que algunos quizás sí se podrían relacionar con creencias que existen hoy en día. Pero ni los pueblos prerromanos, ni la parte histórica de Al-Ándalus, ni los visigodos, por ejemplo, han dejado por escrito muchas fuentes que nos hablen de qué creencias tenían o qué leyendas. Como mucho hay algún bestiario medieval ya de la... Pero en España realmente hay muy pocos y muchas veces no tienen relación ninguna con lo que realmente se creía, sino que eran más libros que reflejaban otro tipo de inquietudes, ¿no? Porque es que realmente el interés en las creencias populares, en lo que llamamos folclore, no llegó a España, bueno, y el resto de Europa, ¿no? O en otros países es otra historia, pero no llegó hasta
entrado el siglo XIX con el romanticismo, los nacionalismos y todo ese estudio de las costumbres propias para generar pues ese sentimiento nacional. En España, evidentemente, fue después, porque siempre vamos tarde y hasta principios del siglo XX, finales del XIX, no hubo nada así realmente. Pero ya digo que podemos encontrar algún pequeño flecos, quizás, pues sí, pues por ejemplo, en el mundo islámico, las creencias que hoy en día también se tienen y que seguramente se tendrían en Al-Ándalus por las pocas fuentes que hay, pues están los jinns, están los genios, están todos estos seres intermedios, ¿no? Entre lo que nosotros llamaríamos ángeles y demonios, pero que realmente pues, hay muy poca documentación. Así que es muy complicado hablar de ese tipo de criaturas y ese tipo de creencias en la antigüedad, pero evidentemente han tenido que tener algún tipo de influencia. Es verdad que de hoy tanto el folclore andaluz, y luego lo ampliaremos, como el resto del folclore de España, es muy similar al folclore europeo en general, porque con el tiempo, sobre todo con la cristianización, pues todo ha tendido a homogeneizarse y a tener las mismas creencias, que también es fascinante, ¿no? Una creencia que yo que sé, te encuentras en Granada, pues no, es que esto es el ejército furioso de Odín, que está los primeros registros por lo menos son de la parte pues más germánica y más al norte de Europa. O sea que al final es muy complicado encontrar el origen de las leyendas, por no decir imposible, pero evidentemente las culturas han influido hasta cierta medida y por no hablar, claro, que esto ya es el leitmotiv de todo este asunto, que la gran mayoría seguramente se han perdido o se han transformado. Así Mm. que es muy difícil decir que creían en esta época y que creían en esta, por lo menos hasta finales del 19, principios del 20. Qué rabia, en verdad, ¿eh? No saber como toda esa información y que haya que escarbar ahí muchísimo. Porque Mm. claro, creo que esto ya lo hablamos en su momento, que al final la documentación llega hasta donde llega, ¿no? Creo que va a llegar un punto en el que ya no puedes como avanzar más, o a lo mejor sí, porque porque he visto que con la IA, por ejemplo, sí, hay documentos que ahora se pueden reinterpretar y tal. Entonces, bueno, a ver si con suerte se pueden rescatar muchas más de estas leyendas, que sin duda da pena que se pierdan. Ya las has mencionado tú antes y te quería preguntar por ello ahora, que también lo estuvimos hablando en el otro podcast, pero bueno, para la gente que lo sepa, hay una diferenciación muy clara entre las leyendas del sur de España y las del norte, por ejemplo. Sí, hay una diferencia clara y es que son más difíciles de encontrar, seguramente. Porque evidentemente, que estos son temas históricos que si quiere hablamos luego, con el tema de si ha habido folcloristas o no que lo recogieran, pero lo primero es que cuesta mucho más y quizás cuesta mucho más encontrarle, quizás están menos presentes, ¿no? Evidentemente se ha hecho mucho menos trabajo de campo, pero siempre cuesta rascar un poco más por circunstancias históricas, ya digo, porque los pueblos, pues, sobre todo la cordillera cantábrica, ¿no? Incluida Galicia, ¿no? Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, pues son zonas que han tenido una situación social, geográfica, pues más privilegiada a la hora de conservar leyendas, porque ha habido zonas donde quizá ha habido menos tránsito, que también lo ha habido, evidentemente, ¿no? Pero quizá el sur ha tenido muchísima más, ¿cómo decirlo?, pueblos que han pasado por allí, mucha más cristianización, que creo que es el principal, no voy a decir problema, sino porque al final es una evolución, ¿no? Mucho más sincretismo, y evidentemente, pues gran cantidad de leyendas se han perdido. Leyendas de seres mágicos, si hablamos de leyendas de vírgenes, santos, apariciones de personajes celestiales o relacionados con todo el imaginario católico, pues están también presentes y muchas de ellas seguramente serán evolución de antiguas personajes, de antiguas deidades relacionadas con lo que hoy llamaría el cristianismo paganismo, ¿no? Mm. Pero yo creo que la principal diferencia es esa, porque si nos ceñimos al corpus de leyendas pues mira, encontramos seres féricos, seres del más allá, dragones, todo ese tipo de imaginario que es común a toda Europa, está también en Andalucía. Y yo llevo varios años investigando esto y es que me he encontrado de todo. O sea, santas compañías tenemos, gigantes tenemos, hombres lobos también tenemos en mucha menor cantidad, porque hay mucho menos recogidos. Si se hiciera trabajo de campo, sería otra cosa. Yo no puedo hacer trabajo de campo por mi situación personal que de ahora mismo, pero me encantaría hacerlo y seguro que se encontrarían, quizás en menor medida, pero se encontrarían cosas que fliparíamos y que de hecho yo flipo cuando en algún libro antiguo me digo, hostia, es que esta es una creencia de Euskadi que solo se encontraba en Euskadi o muy parecida a las que se tienen allí y está en Cádiz. Eso me ha pasado. Mm. Y es flipante, es flipante. Pero entonces dirías que, como que, claro, porque al final en Andalucía yo creo que todos tenemos la concepción de que es un sitio bastante religioso, sobre todo más incluso a raíz de Blasphemous, por todo el tema pues, de la Virgen del Rocío, de la, bueno, pues eso del Rocío, ¿no? En general. Y sabemos, claro, que apariciones de santos, de vírgenes y todo este conjunto, ¿no? De leyendas cristianas, por así decirlo, hay un montonazo. Entonces, claro, me interesa mucho la parte también de que pueden haber, por ejemplo, dragones en Andalucía. O que pueden haber gigantes, porque ya se sale un poco más del cristianismo y nos vamos un poco pues eso, al imaginario colectivo, ¿no? De las leyendas europeas que todos tenemos
en mente. Sí, al paganismo, lo que hoy la Iglesia diría que son creencias Eso paganas, es. algunas con el paso del tiempo se han transformado con el proceso de lo que llamaríamos hoy sincretismo, es decir, pues no, es que yo qué sé, el hada, o lo que llamaríamos hoy hada, la mujer que se peina en el lago y tal, no es un hada, no es un ser feérico, sino que es la Virgen de tal, la santa tal, o incluso una mora encantada, que es un poco un paso intermedio y que luego, si quieres, Mm, hablaremos de eso, ¿no? Pero claro, evidentemente hay mucha cantidad de leyendas religiosas en toda España en general, pero en Andalucía especialmente, y es lo primero que salta a la vista, porque el proceso de cristianización aquí pues, ha sido seguramente más potente que en otras zonas del norte de España, pero todavía pueden rascarse, y se pueden encontrar, y algunas leyendas se siguen contando hoy en día, que es lo flipante. Leyendas que no tienen que ver con santos ni con virgen, sino son pues dragones gigantes y que siguen en el imaginario colectivo porque ni la iglesia ni el resto de culturas que han ido pasando han podido transformarla y se han quedado, no voy a decir como en su origen, porque es imposible, decimos, llegar al origen de las creencias, pero siguen ahí un poco como fosilizadas y aún vivas, que es a mí me parece lo flipante, ¿no? Creencias que además muchas, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo del otro día. Creo que se llama Jubiles, que es un pueblo de la Alpujarra. Yo había leído mucho y en las guías turísticas de la zona que estaba lo que se llamaba la pisada del gigante. Es un tajo que hay en una roca. Dicen pues lo típico, que fue un gigante que pasó por allí, con el pie pisó en la roca o dio una patada y se quedó la forma, evidentemente, de un accidente geográfico natural que la gente asoció a esa figura mítica, ¿no? Y el otro día, leyendo un libro de una expedición antropológica que se hizo a esa zona a finales del siglo XIX, me encuentro que la misma leyenda está recogida. O sea que no es una leyenda que se hayan inventado, sino que es una leyenda que estaba en el siglo XIX como poco, porque seguramente venga de mucho, mucho antes, porque son leyendas que entroncan con prácticamente los seres de la antigüedad más antigua, prácticamente muchas veces prehistórica. Si sigues estudiando, hay muchos antropólogos que relacionan a todos estos seres con los númenes antiguos. Por ejemplo, María Gimbutas, que es una investigadora maravillosa que tiene un libro solo de las diosas y los dioses de la vieja Europa. Pues ya digo, una cosa que seguramente viene de tiempos súper mega pretéritos, estaba en el siglo XIX y se ha conservado hasta ahora, ¿no? Que me parece lo flipante. qué guay, qué guay. Claro, porque antes de meternos ya en las leyendas, te quiero preguntar, Ujú, ¿tú cómo haces este proceso de recopilación? Porque, claro, hemos dicho que muchas leyendas a lo mejor se pueden transformar, ¿no? En leyendas cristianas que se adaptan ujú. pues, a ese momento o leyendas musulmanas. Pero el otro día con Pablo Ruiz Osuna, que estuvimos hablando de los gigantes, que se vino por aquí por el podcast, estuvimos hablando y claro, me di cuenta de que actualmente la criptozoología a lo mejor también puede ser un hilo por el que tirar. Que a lo mejor la leyenda de un perro negro que se te presenta en X pueblo y la gente lo sigue viendo hoy en día, a lo mejor si tiras de la cuerda puede ser un perro que se le parecía a la gente en la época medieval. Entonces, ¿tú un poco por dónde tiras para averiguar este tipo de leyendas? Sí, bueno, la criptozoología es un campo de estudio que a mí me parece muy interesante. Yo personalmente no comparto todo el enfoque. Mm, Evidentemente, al final, porque la criptozoología es una ciencia que intenta demostrar que estos seres claro. existen en cierta manera, ¿no? Yo no creo que existan, yo creo que el proceso es el inverso, es una leyenda que se ha contado durante mucho tiempo y muchas personas han querido ver algo que han asociado a esto. Sí. Evidentemente hay, o sea, yo con los temas, yo el mundo del misterio que al final lo toco tangencialmente, porque al final estudiando estas cosas te encuentras con muchos testimonios muy raros, pero yo creo que hay que cogerlo muchas veces con pinza. Evidentemente hay casos muy raros, ¿eh? O sea, yo he leído alguna cosa puramente mitológica que si quieres luego hablamos que me ha dejado un poco extrañado. Pero ya digo que creo que es un poco la creencia la que forma la visión y no al revés. No es que haya un perro por ahí, la gente lo ha visto durante mucho tiempo, un Claro. perro especial y ha formado la leyenda. Yo creo que el proceso es el inverso. Y ahí, si nos flipáramos mucho, podríamos hablar de todo el tema de los tulpas, los egregores, de si la mente colectiva puede generar seres de más o menos físicos. Pero bueno, ese tema lo dejamos por otro podcast porque también es una comida de tarro interesante. ¿Cómo estudio yo estas leyendas? Pues principalmente por libros. O sea, a mí me encantaría irme a los pueblos y de hecho una expedición planeada. Tengo, por ejemplo, las Alpujarras, que es una zona donde hay una cantidad de leyendas impresionante, pero al final es leerte muchísimos libros, la mayoría no relacionados directamente con la mitología, porque si buscas libros de mitología andalucía no hay nada, te lo adelanto. Pero sí, pues mira, por ejemplo, ahora me estoy consultando este que es Alanís en la historia y la leyenda, que es un pueblo, no sé si se ve, es un pueblo de aquí de Andalucía, y evidentemente es un libro que pues te habla un poco de leyenda, pero también la mayoría de cosas son históricas, ¿no? O sea, pues te habla de el pueblo, de su fundación, de cómo fue durante la guerra de tal, de cómo eran los vecinos, de qué costumbres había, igual con suerte, pues tiene una sección de leyendas, como es este caso.
Y bueno, evidentemente normalmente son leyendas pues o de la cruz de tal, fue porque se apareció la Virgen o el santo tal, o un ángel intercedió, y son leyendas pues totalmente ya cristianizadas, pero con suerte igual te puedes encontrar pues eso, cosas como la de la pisada del gigante o alguna otra cosa que también es muy interesante. Al final, por cada 5 libros que lees te vale uno, pero a fuerza de ser una raza de, de biblioteca, pues acabas encontrando cosas muy interesantes. Y ya digo que si buscas las encuentras. Otra cosa es que tarden más o menos, porque además son libros normalmente muy antiguos, descatalogados. Yo, por ejemplo, hace poco estaba en el archivo de prensa histórica de Sevilla para consultar en microfilms, o sea, me sentía como un personaje de Lovecraft, unos periódicos del siglo XIX donde había un autor que recogió una serie de leyendas de la ciudad, y es al final un trabajo muy complicado, porque igual en otras zonas de España tienen más bibliografía o todavía estas leyendas se recuerdan, pero en este caso hay que hacer pico y pala y ir encontrando cositas. Ya digo, esto me gustaría realizar algún trabajo futuro sobre mitología andaluza, pero es que todavía sigo recogiendo cosas a una velocidad pues más o menos lenta, pero que se encuentran cosas interesantes. O sea que, a ver, hay muchísima, lo que pasa es que está un poco disuelta, oculta, pero simplemente falta. O sea, está ahí, simplemente hay que picar como si fuera una mina de oro y ya irá saliendo todo de golpe, ¿no? Bueno, efectivamente, a ver, muchas no sé. Es verdad que en comparación con otras mitologías, pues igual hay menos recogida, pero hay muchas cosas, porque Andalucía no hay que olvidar que es la comunidad autónoma Está más grande, grande más grande de España, claro. y sobre todo en la zona este, Jaén sobre todo, parte de Granada y tal, en Almería por supuesto, hay una cantidad de leyendas muy muy chulas. Lo que pasa es que han sido menos estudiadas, y seguro que si nos fuéramos hoy o si nos hubiéramos ido hace 20 30 años, habríamos encontrado una cantidad de cosas flipantes. Pero claro, eso se va perdiendo y al final solo queda en los libros. Claro, claro. Vale, pues Javier, quiero preguntarte cuáles son las criaturas o los personajes más emblemáticos que podríamos encontrar en Andalucía, en las leyendas, en la mitología. Mm. ¿Qué podríamos encontrar? Si fuera esto una especie como de bestiario. Pues mira, a nivel de especies, todo lo que está en España está en Andalucía. Tenemos hadas, por supuesto, lo que aquí llamaríamos encantadas o moras encantadas, que luego si quieres hablamos del término. Duendes en grandísima cantidad, seres de la casa, lo que aquí se llamarían martinicos, aunque hay una barbaridad de nombres distintos. Por supuesto también dragones, aquí se llamarían lagartos y normalmente son historias pues también muy cristianizadas de había un lagarto enorme y apareció el santo tal, intercedió y salvó al pueblo de su maldad, ese tipo de cosas. Y Perdona, después, perdona que te interrumpa. Había un lagarto, ¿no? Que era el lagarto de Jaén, ¿puede ser? ¿O de dónde era el lagarto? sí, el lagarto de Jaén, que de hecho me lo había apuntado para comentarlo luego, pero Ah, si quieres vale. lo No, no, luego, comentamos. luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Ahora Vale. pues sí. Sí, sí, no, además es una leyenda pues muy divertida, ¿no? Y luego, por supuesto, gigantes, todo tema de seres fantasmales del más allá, no solo fantasmas individuales, porque hay que hacer la distinción. Por un lado tendríamos los fantasmas que le interesan a los programas de misterio, de pues en este castillo se aparece el fantasma de doña fulanita de tal, que vivió en el siglo catapum y que murió porque se tiró desde la torre y se aparece con un candelabro en la mano, ese tipo de fantasmas, ¿no? Que yo creo que al final son más leyendas modernas. Ciñéndonos a fantasmas folclóricos, entre comillas, pues si tenemos santas compañías, procesiones de difuntos, incluso fantasmas más despersonalizados, pero que muchas veces aparecen para pronosticar desgracias, o sea, mensajeros de la muerte, perros fantasmales, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas las hay. Brujas, en menor medida, porque al final la palabra bruja no llegó a Andalucía hasta prácticamente el siglo XVI-XVII, pero en el siglo XVIII sí que había creencias de brujas, ya como un personaje no tan sangriento como en el norte, que lo hablamos en el programa anterior, sino como un personaje pues más de cuento, más folclórico, ya no mata niños, ya no hace aquelarres, pero son como más festivos y al final son como personajes que les gusta incordiar, ¿no? No son tanto de matar gente, sino de hacer pequeñas pues bromas o de llevarse volando a la gente por los aires, ese tipo de cosas, pues más como es el sur, ¿no? Más alegre y más festivo. Y ya te digo, no sé si me he dejado alguno, pero incluso Hombres Lobo te decía, ¿no? Yo encontré leyendas de Hombres Lobo en Huelva y en Jaén. Y leyendas que tienen pinta de ser muy antiguas porque son comunes a otras zonas de la península. O sea que a ver las haylas, como dirían en Galicia. El tema de las brujas, porque creo que en el primer podcast, si no me equivoco, corrígeme, creo que me dijiste que eso, que no había como muchas, pero sí que había la figura de la mujer musulmana que podía tener poderes, ¿no? Que podría ser una especie como de equivalente a bruja, pero árabe, ¿no?
Sí, bueno, a ver, aquí, evidentemente, toda la palabra, el origen del término bruja, que aparece en los Pirineos, la bruxa o la brocha, que es una especie de ser nocturno, como una lamia, un poco vampírico, pues Mm. evidentemente luego eso, hay un montón de movidas históricas y se acaba persiguiendo a mujeres acusándolas de ser estos seres, de reunirse ya con el diablo, todo cristianizado por ahí. Pero en el sur llega, ya digo, posteriormente, y sí que es verdad, hay que distinguir el personaje mitológico, que es el que a mí me interesa, que es la bruja que no tiene nombre, que aparece por el aire, que se lleva a la gente, que le hace pues bromitas y le hace pues mata a los animales, se bebe el vino de las bodegas, ese tipo de acciones más folclóricas, y luego la persona acusada de bruja o hechicera, que la hechicera es otro mundo, es gente que evidentemente se ganaba la vida haciendo hechizos, filtros de amor, que eran gente que existió y que muchos procesos, tanto inquisitoriales como civiles, en Andalucía. Andalucía fue una gran zona de hechiceras y de hecho hay casos muy célebres como el de Montilla, que inspiró a Cervantes para las brujas que aparecen en el coloquio de los perros, lo llama bruja, pero realmente son como eran más hechiceras, ¿no? Mm. Y es verdad que Andalucía, por su historia y por la dominación musulmana, al final había muchas mujeres que en los siglos posteriores y en la Edad Moderna, siglo XVI, XVII, XVIII, que es cuando el auge, sobre todo el XVII, de la hechicería, pues decían que no, que es que ellas eran las mejores hechiceras de la ciudad o del pueblo, pues que ellas conocían la magia morisca, ¿no? Porque el moro, y luego lo hablaremos, quedó como esa especie de personaje mágico al que se le asociaba todas estas artes nigrománticas, todas estas artes oscuras, pues evidentemente los que las conocían bien eran los moros, que era como esa cultura antigua que sabía de cosas extrañas y que era un poco la otredad, era el que era diferente a nosotros y que por tanto tenía acceso a esos conocimientos prohibidos, ¿no? Y es verdad que ya digo, muchas se tratan de hacer magia morisca, pero que al final son los hechizos y los conjuros eran comunes a prácticamente toda España. Qué guay, qué interesante.